Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta capacitación gratuita del mes, en el cual tendremos a un ponente de lujo con un tema muy interesante. Mi nombre es Damaris Ramos, soy asesora técnica en CDIRI Consulting y hoy estaré aquí para apoyarlos. El día de hoy nuestro ponente es una persona querida por muchos porque ha sido su alumno o ha sido su colega. Él es el médico Eduardo González Covarrubias. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es su currículum. Él es médico veterinario zootecnista por parte de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en bovinos por parte de la Universidad Autónoma de México. Asesor técnico de manera privada y asesor técnico de empresas como Lala y Sello Rojo por más de 7 años. Aparte de ser por más de 25 años maestro en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara. Una bienvenida a el médico Eduardo González. Ok, bueno, vamos a iniciar, nomás déjame hacer unos movimientos aquí. Ahí está. Y, bueno, de antemano, pues gracias por la invitación, de que se llevó este tema que teníamos ya tiempo queriéndolo ofrecer, y también, pues, de antemano, dar las gracias a todo el público que está haciendo un espacio para ver esto en vivo y algunos también después que lo van a ver en grabación. Entonces, este tema pues es bastante interesante. La verdad es bastante interesante. Ahorita lo vamos a desarrollar en el sentido de que puede tener varios enfoques. A eso me refiero interesante. Puede tener varios enfoques. Esto del manejo del parto puede tener varios entendimientos, puede tener varias subdivisiones de acuerdo a cómo lo quieran ver. En fin, a final de cuentas es un tema muy interesante que la teoría te dice muchas cosas y la práctica te dice más. La práctica todavía te dice más y se presta también a hacer algo de debate precisamente con lo que dice la teoría y lo que sucede en la práctica, pero de cada establo, ¿no? O sea, no es copia y pega. Entonces es una cosa que debemos estar transmitiendo a toda la gente, a los colegas, a los parteros, como les decimos, a los parteros, muy, muy importante que la gente que nos ayuda ahí en los establos tenga en cuenta esta parte teórica y que lo lleve a la práctica. Y en la práctica, pues ahora sí que ellos tienen mucha experiencia, pero vamos a ver si coinciden con algunas temáticas teóricas. Entonces, el manejo del parto, fíjense con esta entrada. El manejo del parto para mí es tener becerras viables y vacas saludables. Siempre he dicho eso. Cuando se habla del manejo del parto, inmediatamente enfoco dos cosas. Que venga una becerra bien y que nazca muy bien, que no tenga nada de problema, nada de lo que le decimos distocias, o que no tengan el mínimo problema. Un parto totalmente sano. Y por lo mismo, pues la vaca también va a ser muy saludable. El problema es cuando ya entramos en acción. Entramos en acción porque se requiere o entramos en acción porque traemos prisa. Ahí eso de becerras viales y vacas saludables ya no va a dar, ya no va a ser igual, ya no va a quedar estas palabras. Y esto en la práctica, ¿qué me ha pasado con la práctica? A ver, ¿cuándo tuve yo la necesidad de hacer una charla de manejo del parto? De que la necesidad o el colega o la colega me dijera, vamos hablando de esto, ya hace algunos años, hasta eso no crean que muchos, pero algunos años, pero precisamente porque la primera persona que me dijo, necesito que hablemos del manejo del parto, fue la doctora encargada de becerras. Entonces, al decirle por qué la necesidad, si tú estás en becerras desde que te la traen recién nacida hasta que es una vaquilla gestante que sale de aquí, desde porque estoy teniendo becerras muy lastimadas, becerras que no se levantan bien, becerras que las veo lentas, o sea, becerras que pasaron por algo que no deberían de haber pasado.
Y curiosamente, en ese mismo establo, a la semana me dice el de reproducción lo mismo, que requería una charla de manejo del parto porque estaba incrementándose las patologías del puerperio, en especial metritis patológica, no metritis fisiológica, metritis patológica. Entonces estoy hablando del mismo establo, prácticamente al mismo tiempo, y efectivamente se urgía la charla de manejo del parto porque estaban asistiendo al parto sin necesidad de asistir. Entonces, imagínense en una distosia, pues pobres becerritas. Y al sufrir la becerrita, pues sufre la vaca. Entonces, un buen manejo del parto es becerras viables y vacas saludables. El parto, bueno, el parto, perdón, la gestación ya sabemos que es alrededor de 280 días con un rango de 10 días para que después de la finalización de esta gestación, media 280 días, pues se tenga el parto. Para que el parto suceda se requieren dos procesos mecánicos: capacidad del útero para contraerse y capacidad del cervix para dilatarse, o sea, como fenómenos mecánicos así muy fácil, ¿no? O en la práctica. Vamos a pensar tantito en la persona que nos ayuda, que les decimos partero. Pues ellos quieren ver que esa vaca tenga una capacidad del útero para contraerse, o sea, que tenga muy buenos pujos, pero naturalmente que pase el becerrito, o sea, un cervix totalmente dilatado, con unas buenas contracciones. Tenemos un parto autóxico, un parto normal, y todos felices y ninguna complicación. Entonces, estos son como dos procesos mecánicos. El parto, pues no deja de ser un proceso fisiológico por el cual el becerrito, la becerrita, el feto viable, es expulsado junto con sus líquidos o sus fluidos y las membranas fetales fuera del útero materno. Entonces, eso es algo fisiológico, es algo de la naturaleza de la reproducción, pero que el feto sea o el producto sea viable. Y también expulsión de las membranas, expulsión de la placenta, porque hasta allá va los periodos del parto, hasta la expulsión de la placenta. El parto debe de ser y se debe reconocer como un acontecimiento muy importante en el estado lechero, porque inicia un ciclo productivo y esto indudablemente tiene implicaciones económicas. O sea, pariendo la vaca, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que se dice? Pues inicia un nuevo año de leche, inicia una nueva producción, llámese primera lactancia, segunda lactancia, tercera lactancia, cuarta lactancia, la que sea, la que lleva. Entonces va a tener un año nuevo de producción de leche, independientemente de la lactancia, y esto, pues bueno, pues impacta económicamente en el establo. Y también esto va a impactar cómo le fue en el parto, también va a impactar en la reproducción. Entonces, en la práctica podemos decir dos cosas, ¿no? La nueva producción de leche o ese año de producción de leche, y en lo reproductivo, la vaca a su tiempo, no quiero decir pronto porque se puede malinterpretar, a su tiempo en los parámetros de la reproducción, la vaca debe de estar nuevamente gestante. El parto es un momento en la vida reproductiva de la vaca, como lo comenté, y se verá rodeada de enfermedades si las condiciones de manejo no son óptimas. O sea, si ese parto tuvo una dificultad leve o tuvo una dificultad grave, la reproducción inmediatamente, la reproducción inmediatamente es la que también va a estar pagando las facturas, como comenté ahorita, y por consiguiente, como estamos hablando, parto, la producción de leche. Una vaca que tuvo una distosia o un mal manejo del parto y era un parto tóxico normal, tuvo un mal manejo, pues los impactos son los dos, tanto en la producción como en enfermedades, trayendo como consecuencia pues la pérdida de dinero y en muchos casos la pérdida de la vida del animal. O sea, ¿cuántos establos tienen parámetros de las vacas posparto en su salud y en su producción? Entonces, en un problema de parto, es que no quiero decir distosia porque a veces ni siquiera hay una distosia.
Entonces, un mal procedimiento del parto en esos establos que tienen parámetros muy fuertes, corre el riesgo de que la vaca posparto salga del establo. Y si de veras hay una distocia severa, pues también hay otro pago de facturas y se llama becerra. Se llama becerra que quizás no sobrevive o al pocos días de nacida puede perder la vida la becerra. Entonces el parto es muy, muy importante que se sepa. Eh, bueno, si no ahorita, dependiendo de la diapositiva, les argumento otra cosa más, de que para mí el parto es un parteaguas. Dice, el parto es un evento de mucho estrés. Eso es lo primero que debemos de reconocer. O sea, todos debemos de reconocer. ¿Quiénes son los todos en forma inmediata? Pues los colegas, ¿no? Los doctores, las doctoras y nuestros amigos, compañeros de trabajo que nos ayudan en el parto, que les decimos que parteros, pues son los que atienden o están en el área de partos. Todos debemos de reconocer de que la vaca en el parto hay mucho estrés, mucho estrés. Y vamos a suponer que todo está bien, ¿eh? Imaginen si hay algo que le causa estrés. Eso es lo primero que hay que reconocer. Otra cosa que se minimiza y debemos reconocer es que es un gran gasto energético. El parto hace un gasto energético increíble, increíble. O sea, se subestima mucho eso. Y no quiero hablar de otros temas, pero eso lo abonas a que está en un proceso de inmunosupresión, le abonas a que va a entrar a un verdadero balance energético negativo. O sea, aquí podríamos estar toda la noche platicando de los diferentes canales que se pueden derivar de esto. Pero como estamos hablando de parto, hay mucho estrés y hay un gasto energético muy fuerte. Situaciones adversas antes del parto y parto, o sea, si hay situaciones adversas antes del parto y parto, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que estamos comentando. Menos producción de leche y mayores posibilidades de enfermedades. Entonces, esto debemos de atender mucho, esto debemos de cuidar mucho, esto debemos de vigilar, auditar, capacitar, revisar mucho esto, porque inicia un nuevo año de leche y eso es economía. Y recordemos que el establo es una unidad de producción. Y pues por lo mismo, si está en un trance de que le llamamos el periodo de transición ante parto y posparto, entonces tenemos que cuidar mucho a que no se enfermen o minimizar las enfermedades que no queremos realmente que se enferme, manifestaciones clínicas y controlar todo lo que son subclínicas. Entonces va a depender mucho del parto. Aquí es lo que les quería decir en la otra diapositiva. Hablamos de periodo de transición. ¿Qué es periodo de transición? 21 días antes del parto, el parto y 21 días después del parto. Pero cuando decimos así al aire y con los colegas y hasta en congresos que escuchamos, ¿qué es transición en bovinos leche? 21 días antes del parto y 21 días después del parto. No, no es así. Es 21 días antes del parto, el parto y 21 días después del parto. ¿A qué voy? Porque la teoría y la práctica, y sobre todo la práctica, me ha demostrado esto. Yo tengo muy buen manejo preparto y tengo experiencia en el posparto, o sea, en frescas, y lo tengo bien controlado. Y estoy esperando esa vaca parida porque frescas lo tengo súper controlado. Entonces, transición lo tengo controlado, pero el problema fue el parto. El problema fue el parto con una distosia o el problema fue el parto asistir a la vaca sin tener distosia. Entonces, en ese parteaguas de pre y post, se echó a perder todo. Se echó a perder todo. Entonces, realmente transición, que es una etapa muy delicada, es preparto 21 días antes, yo le llamo el fenómeno del parto y 21 días después posparto, pero mucho cuidado con el parto. ¿Dónde paren las vacas? ¿Cómo están acomodadas las diapositivas? Así como ahorita, así un poquito así como primeras diapositivas de imágenes, fotografías, como tintes prácticos, y luego lo explicamos un poquito algo teórico sobre todo el desencadenamiento de las hormonas, y luego los volvemos a combinar. Entonces, ¿dónde paren las vacas? ¿Qué espacio tienen las vacas donde van a parir? ¿Tienen sombra?
El estrés calórico cada día nos demuestra mermas grandísimas y mermas que no se apagan únicamente con el animal que lo sufrió, en este caso la vaca y la becerra. Todavía la factura la están pagando las nietas y a veces hasta las bisnietas. Entonces, y en la reproducción ya ni les digo. Entonces, la necesidad de la sombra, el agua, el agua fresca, el agua limpia, que la vaca tome agua porque tiene necesidad de agua y no tome de agua únicamente para no morir. Agua a saciarse porque el agua es el alimento. De hecho, mis comentarios es, el agua es el primer alimento. Y luego también la comida, el alimento. O sea, ¿dónde paren? ¿Cómo está el espacio, la sombra, el agua, el alimento? Ahí están viendo dos diapositivas que les puse marco verde. Por ejemplo, la que está en la derecha se ve aparentemente como si fuera un pastizal o un potrero, o una extensión muy grande, pues, como si fuera extensivo. No, es un corral, pero es un corral amplio. Es un corral sobrepasado de las medidas, pero el dueño dice, mis vacas, donde van a parir, que en este caso viene siendo el preparto, paren en el preparto, quiero que tengan amplitud, no quiero amontonamiento, que la palabra es hacinamiento, y no quiero que estén compitiendo, y no quiero que vengan las tías a molestar a la sobrina recién nacida. Entonces le va bastante bien, le va bastante bien, hay hasta más control higiénico, y esta foto se me hace muy curiosita porque, bueno, tomó la foto hace algunos años, y después me fijé que tanto la becerra como la vaca se pusieron en pose. No me fijé en el momento, después me fijé, la becerrita está posando y la vaca está posando. Pues están felices. Fue un parto normal que se llama eutóxico, un parto normal, todo muy bien. En la foto de la izquierda, sí es un corral como los conocemos de preparto, ahí están pariendo las vacas, y sí también le están dando un buen espacio, pero ¿qué es lo que sabemos de cuando la vaca va a parir? Se aísla, no quiere estar en reunión familiar, se aísla la vaca, no quiere que la estés molestando, no quiere amenazas, no quiere estar estresada, entonces se aísla. Y como el corral, pues de acuerdo al número de vacas que tenía en ese momento, pues era amplio, pues las otras como que no hicieron caso, las otras vacas la verdad como que no hicieron caso, la vaca se va algo más lejos, según ella, tiene su parto y ahí está reconociendo a la cría, a la hija. En las siguientes fotografías ya no es lo mismo, por eso les puse marco rojo. En esta, aquí ustedes van a ver la flechita. En esta, si le alcanzan a ver la vulva, se alcanza a ver un poquito la manita del becerro. Pero luego se venían las vacas. Ahí estamos viendo una cerca, acá está otra. Pero en ese momento como que las vacas se hicieron a un lado cuando tomé la foto, pero las vacas inmediatamente se acercaban. Las vacas iban y rodeaban a la vaca que iba a parir. Entonces la vaca se estresaba bastante y se levantaba. Entonces hubo momentos en que se le veía sus dos manitas, ya sus dos pezuñitas afuera, y las vacas la rodeaban tanto que se volvía a levantar. Y al levantarse, otra vez se metía el becerrito. Entonces ahí lo que había es un hacinamiento. O sea, muchas vacas. No estaban tan apretadas, pero muchas vacas, mucho volumen de vacas. Y que entre más volumen de vacas, vamos a suponer que hasta se está respetando el espacio. Pues ahora sí que cada vaca que va a parir, pues arma todo un teatro, ¿no? Y el estrés es grandísimo. El estrés es grandísimo. Entonces ahí las vacas tardan mucho en parir, tardan mucho ahí en parir y muy estresadas, que eso no conviene a nadie. Hice el reporte inmediatamente que a esa vaca no la dejaba parir. Bueno, más bien quitan a las otras que no estén dando lata y por fin parió. La de abajo es en otro establo, pero sucedió exactamente lo mismo. Pero al momento en que yo pasé por ese pasillo, ya había nacido la becerra. El detalle está en que todas decían que era la mamá. O sea, la mamá casi ni la dejaban acercarse y todas las tías se acercaban como diciéndole a la becerra, yo soy tu mamá. O sea, estrés por todos lados. Acá las derechas, si se fijan a la en medio,
en la margen derecho. Si ven a nivel, bueno, es más, la cola está levantada y ahí se ven las manitas. Ahí se ven las manitas y acá está una becerra recién nacida. No es cortita, ¿eh? Esta becerra nacida, que tiene pocas horas de nacida, por ahí anda la mamá. Y esta otra ahí anda pariendo. Entonces ahí también el estrés es el mismo. Y acá abajo, pues es en otro lugar, pues que ahí están viendo, ¿no? Ahí están viendo ya la mitad del cuerpo echándose un clavado a la tierra, porque ya va a parir. O sea, el parto va muy bien, va bastante bien, pero está de pie. Está de pie que ahorita hago esa observación. Como que a veces ya se acostumbró la gente a ver partos de pie y eso está demasiado mal. Entonces, continuando aquí pongo dos leyendas, que la otra diapositiva habla más, pero aquí pongo dos leyendas que dice, un ambiente adecuado para el parto permite que la vaca exprese su comportamiento natural del parto. Las que están con marco verde, sí estoy de acuerdo, las rojas no. La otra leyenda, o sea, es una leyenda muy fuerte, muy básica. La otra leyenda también es un par de leyendas que debemos de cumplirlas a bien. Evitar distracciones que puedan prolongar el trabajo del parto. O sea, estas dos leyendas, estas cuatro fotos rojas, pues no lo está cumpliendo, nomás las dos de arriba. Pero bueno, estas son fotografías de esta charla, pero ¿qué está pasando en cada establo? O sea, la gente que me está escuchando, ¿qué está pasando en su establo? Sí estamos cumpliendo con estas dos leyendas y hay más leyendas. Acá están más, voy a repetir las dos primeras con diferentes palabras. Acá arriba, pues nos dice dónde paren las vacas. Voy a ver si no la riego en quitar, bueno, ya se quitó. ¿Dónde paran las vacas? Un ambiente adecuado para el parto permite que la vaca exprese su comportamiento natural del parto, ya lo comenté. Ese también ya lo comenté, pero aquí con otras palabras. El área de parto debe estar separada de los lugares de mucho tráfico para evitar distracciones que puedan prolongar el trabajo del parto. Yo recuerdo un doctor, para mí fue maestro, no fue maestro de la universidad, pero sí maestro como colega de muchos años, que a veces nos topábamos en los trabajos. Decía, las vacas deben de parir dentro de la construcción del establo, o el diseño del establo, la parte más retirada y tres paredes y la otra que no es pared completa, viendo el horizonte, viendo el donde no hay nada. Entonces hay menos ruidos y la vista es agradable para las vacas de que no ven absolutamente nada. O sea, es algo muy ideal, pero las cosas cambian, los diseños cambian, los manejos cada vez son más observados, pero el mensaje queda claro. Donde van a parir la vaca, que muchos de los corrales es el de preparto, no debe haber tránsito o no debe haber demasiado tránsito y ruido. No debe haber ruidos y tránsito. Ahora, como tenemos muchos sistemas de explotación, o sea, de los muy grandes tecnificados hasta los muy chiquitos y de mucho manejo manual, es un abanico muy grande nuestros sistemas de producción de leche. A lo que voy es de que no tengamos ahí perritos, no tengamos perritos que estén estresando a la vaca. El perrito estresa demasiado a la vaca y les voy a dar un ejemplo que lo vemos, o por lo menos yo lo vi mucho. Cuando a mí me tocó ver, ya no lo veo, pero me tocó ver que cuando arreaban las vacas a la sala de ordeño, pues el perrito, ¿no? El arreador se apoyaba con el perro y le decía, llévalas, llévalas, y les chiflaba y ándale, llévalas, se fue aquella vaca. Y el perro a puros ladridos y mordidas en las patas, allá las llevan. Y las vacas muy estresadas por el perro, muy estresadas. Ok, la vaca supongamos que está recién parida. La vaca está recién parida, el perro o los perros se quieren meter. Y no se quieren meter para felicitarla, se quieren meter para morder o comerse al becerro. ¿Qué hace la vaca? Si esa misma vaca meses atrás le tenía miedo al perro, la vaca se les va para darles ahora sí que un golpe y dejarlos noqueados con un solo golpe. Imagínense el nivel de estrés de la vaca. Entonces vuelvo a leer esta leyenda. El área de partos debe de estar separada de los lugares de mucho tráfico o ruido para evitar distracciones que puedan prolongar el trabajo del parto. Debe de haber cama limpia y seca.
y está en un lugar tranquilo, bien ventilado. Es importante considerar el piso, ya que las vacas se paran y se echan frecuentemente antes del parto. Esto también es muy importante. Pues bien sabemos, los que les ha tocado partos, en especial la gente que nos ayuda en los partos, bien sabemos que cuando la vaca no encuentra su lugar, se levanta, se echa, se levanta, se echa, se levanta, se echa. Debemos considerar qué piso hay, ¿eh? Debemos considerar, o sea, que no sea traumático, o sea, hay que ponerle una camita, o sea, ese corral, donde están pariendo ese corral que tenga una buena densidad de tierra o lo que le vayan a poner de cama de paja o algo, pero que no se lastime. A lo que voy es que no se lastime, que cada vez que se eche y se levante no se esté lastimando a la vez, porque vamos a sumar otro estrés. Y luego, la densidad de animales en el área de maternidad también afecta la capacidad de las vacas para expresar su comportamiento normal. Ahí estaban unas fotos. Ahora sí que ya no se lo platico. Ustedes vieron las fotografías. ¿Sabemos manejar parideros? Hay establos que tienen paridero, o sea, tienen su corral de preparto y tienen paridero. Aquí la pregunta es, ¿sabemos manejar un paridero? Y sobra quien nos recomiende, ¿no? O sea, colegas nos dicen, no, de acuerdo a la fisiología, debes de meter la vaca tanto tiempo, de acuerdo al reconocimiento, debes de meter la vaca al tanto tiempo. O sea, todos vamos a decir que tienen un punto de razón, pero aquí es donde confundimos mucho a nuestros trabajadores. A la hora de hacerle caso a la persona A, no resultó. A la hora que le hacemos caso a la persona B, no resultó. Y así nos vamos, si quieren, hasta la Z. Entonces hay que tomar mucho en cuenta también a nuestros trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te convence lo que nos dijo el doctor, la doctora? Vamos teniendo una retroalimentación. Y si se puede hasta mesa redonda, mejor. Entonces, y viceversa. Si el colega está seguro, entonces a lo mejor el trabajador no está pasando por alto algo. Está pasando por alto algo donde el colega tiene la seguridad porque tiene experiencia de tiempo y de establos que está diciendo lo mismo. Entonces todo eso se presta mucho en los parideros. A ver, ¿cuánto tarda? Les voy a dar un ejemplo, porque a veces nos contradecimos. ¿Cuánto tarda una vaca en reconocer el nuevo lugar? Tú cambias a la vaca de un lugar a otro, la vaca los primeros días tiene miedo porque dice, ¿por qué me cambian? ¿Qué me van a hacer? Es natural que la vaca tenga miedo. ¿Cuánto tarda la gente que estudia el comportamiento animal para que la vaca ceda y diga, no pasa nada y es mi nueva casa? Tarda 10 días. Entonces tú no vas a meter una vaca 10 días al paridero, es demasiado tiempo. Si tú le sumas 5, pues mejor que pare en preparto. Entonces, desde ahí, de ese punto de vista, sí se tiene razón, pero en este caso de un paridero, eso nunca lo vamos a hacer en el paridero. Entonces, ¿cuándo hay que meter la vaca al paridero? Pues cuando ya asomó, se le ve casi casi la cabecita, hablando de la mayoría de las presentaciones que es anterior. Ya se le ve el morrito, ya tiene las manitas, la cambiamos. Cámbiala en ese momento y ya no va a parir. Claro que va a parir, pero se va a retrasar media hora, 1 hora, 2 horas, no sé, eso va a depender del estrés de la vaca. Entonces, ¿cuándo la metemos? ¿Un día antes o cuándo la metemos? Aquí lo que yo he recogido en diferentes lugares, y todos han coincidido sin problema, es que cuando realmente se ve a nivel vulva que está el aguntamiento, de que si tú le tocas o le abres, ves la pezuñita, o sea, todavía no se ve el producto que está saliendo, en ese momento se cambia. En ese momento se cambia. Y la vaca, como trae estrés de parto, en ese momento no se pone a ver dónde está y qué dirección está y quién está. Ella trae cambios hormonales en donde va a parir porque tiene que parir. Entonces, ahí es donde se ve que las vacas realmente no pierden tiempo y en unos minutos más ya tienen el parto. Entonces, es un momento muy preciso. Cuando yo comento esto ya directamente a los estados que manejan paridero, yo les digo que esto se maneja en minutos.
se maneja en minutos, no se maneja en horas, se maneja en minutos. Entonces tenemos que estar cuidando las vacas. Ahora, cuidar la vaca en el parto, a ver cómo le vamos a hacer. Yo no quiero que las vacas te vean. Si tú estás a un lado de la vaca, tú estás estresando la vaca y estás echando a perder todo. Entonces tenemos que estar viendo las etapas del parto de la vaca, en especial lo que le llamamos dilatación activa y expulsión, pero que la vaca no te vea. Que la vaca no te vea, esa es la clave, que la vaca no te vea y que la estés revisando. Entonces ahí es donde vamos a tener un mejor manejo del parto, que por cierto, la gran mayoría paren solas. La gran mayoría paren solas. Estamos hablando arriba del 90%. No es cierto. O sea, vamos a suponer que por ahí está un trabajador, ¿no? Y sobre todo si es nuevo. No es cierto lo que se dice los médicos, no es cierto. Yo cada rato les jalo. Aguas, aguas. Porque hasta donde yo sé, la gran mayoría paren solas, pero estoy diciendo hasta donde sé, no teórico, práctico. Y claro que estaban establos donde el 50% le ayuda. Y a la hora que tenemos la capacitación teórico-práctico, ellos mismos me dicen, médico, es raro la vaca que le ayudamos. Es raro la vaca que le ayudamos. Entonces, por eso hay que conocer estas etapas. Y estas etapas nos van a decir cuándo vamos a actuar. Entonces, bueno, ¿sabemos manejar un paridero? Híjole, si no vamos a ser así de puntuales, pues no tengan paridero, que paran en el corral de preparto. Me tocó ver un establo que su corral de preparto lo dividió en dos, pero no 50 y 50. Un tercio era donde parían y 2 tercios era el mismo corral preparto. O sea, en realidad estos 3 tercios es preparto. Simplemente lo dividió con unos tubos, es prácticamente el mismo terreno, las vacas se siguen viendo, pero están un poquito separadas. Y ahí, ya no recuerdo muy bien cuando me dijo que las cambiaba a través de la puertita de tubo, porque no puedo decir de corral. No me acuerdo si decía, no, si decía 3, 4, 5 días por ahí, no recuerdo bien. Entonces, la vaca realmente no se siente no se siente que está en otro lugar, porque todo está igual, no se siente. Claro que esto es de acuerdo a la fecha probable de parto, estos movimientos. Pero eso sí, el manejo de la cama, el manejo del suelo, era todos los días. Todos los días, de hecho, los corrales de tierra se manejan todos los días, pero ahí era con mucho más cuidado en la higiene y el relleno de tierra. O sea, ese pedacito tenía más manejo que el otro pedacito, a pesar que diario se manejaba bien todos los corrales. Entonces, hay muchas estrategias, pues. A lo que voy es que hay muchas estrategias de cómo podemos mejorar este manejo del parto. Aquí lo que les estoy diciendo, la mayoría de las vacas son viables cuando llegan al momento del nacimiento. Realmente son pocas. Esto coincide con la literatura internacional, con la literatura de todos los países, en donde se tiene un buen conocimiento de las etapas del parto, pues hablan de arriba del 90%. Y bueno, ¿yo qué puedo decir? Pues que casi el 100. Pues claro que el 100 no, pero el porcentaje es muy alto también, la experiencia que yo tengo. Y luego, las que mueren principalmente es por daño o asfixia en el momento del parto. O sea, se pone tan grave la vaca que puede morir la vaca, o por lo menos en esa distosia tan fuerte y tan tardada, pues la becerra también pierde la vida. Entonces, ¿cómo vamos a dividir los partos? Los partos los vamos a estar dividiendo en eutóxico y distóxico. Eutóxico, ya les dije que es un parto normal, sano, la vaca parió sola. Y el distóxico, pues yo les recomiendo, sugiero que los clasifiquen. Si, por ejemplo, es puro jalar, solito se vino puro jalar, pues ese es uno. Si le pusiste cadena, soga, pues esos dos. Si te costó mucho trabajo el acomodarlo y luego ya lo extraes, pues ese es tres. En fin, cada establo que haga su clasificación o sus códigos en un parto distóxico. A ver, si ya tuviste un parto distóxico, yo lo que recomiendo es que me identifiquen esa vaca y esa becerra. Supongamos que la becerra no muere. Bueno, ni una de las dos muere. Entonces, aquí vamos a identificar
qué vaca tuvo el parto distóxico, qué nivel de parto distóxico, igual a becerra. ¿Por qué? Porque la tensión va a ser mayor. Si tú tienes una rutina de revisar esas vacas frescas, en especial esos primeros 10, 15 días posparto, y también las becerritas de lactancia, si tienes tu rutina de trabajo de todos los días, esas vacas que están señaladas y esas becerras que están señaladas, le vamos a multiplicar la supervisión y la atención para cuando el momento que empiece a dar unos signos de problema de salud, actuemos inmediatamente y salvemos ese problema. Aquí en esta fotografía, ahí está la vaca pariendo, ahí se ve. Pero ¿dónde está pariendo? En un sistema de chaderos. En cuestión de la cama de la tierra no digo nada, pero ahí está la dala. Ahí está la dala para quebrar la cadera de la vaca. Y luego pues hay una distancia de la cama al pasillo, porque ahí está separando una dala. Entonces, ¿cómo al caer la becerra, a dónde cayó? ¿Cómo? Ese pasillo. Ese pasillo que está lleno de excremento y luego, en particular en este establo, todas estas excretas y orinas se van por golpe de agua. Entonces, ¿qué me han dicho los trabajadores? Médico, dígale al patrón, bueno, al patrón me refiero a los médicos, que no ponga las vacas a parir. Ahí hay corrales, que paran a los corrales. Entonces, dice, aquí se han ahogado becerras. Hasta eso, dentro de esta incomodidad, nacen bien y lo primero que cae al suelo, pues es el pico, la cabecita, el morro. Pero cayó en el momento del golpe de agua. O sea, la becerra todavía no salía completa y se ahogó. Entonces tú te quedas, ¿qué hago? ¿Aquí cómo actuó? O sea, la verdad no hay necesidad de decirles. Bueno, sí hubo necesidad de decirles. Entonces, como ahí, pues la verdad son amigos todos, tanto que los propios trabajadores pues me piden apoyo, pues sí, la verdad sí convencí, no digo presionar, convencí que estas vacas de parto se fueran a un corral, que no estuvieran en zona de chaderos, que se fueran a un corral. Y por cierto, ese corral quedó un poquito más distante a las vacas, a los movimientos, y cambió la vida, cambió la vida. Pero fíjense en un argumento que me comentaron ahí. Es que en esta navecita, que esta parte está destinada a partos, casi se puede decir que las 24 hay gente que pasa y vela el parto, como tránsito. Pues no, eso quizás sea el 1% de ventaja, pero tienes un 99% de desventaja. Entonces tuvimos que cambiar. En esta área es para partos precisamente, es un área de partos. Vean la densidad de la tierra, qué bien está y qué limpia. Y por cierto, no se ven vacas. Creo que había otra vaca. No se ve problema de densidad de vacas ni nada. O sea, todo muy bien. Y ahí vienen las manitas. Todo muy bien. Nomás de todos hay que cuidar. ¿Cuántas veces a la hora que por las contracciones sale o expulsa completamente al becerro, la becerra, queda la cabeza chueca o queda el morro enterrado a esta tierra? Entonces no nos salvamos de velar el proceso del parto. Pero la vaca no debe saber que la estás revisando, no debe saber que la estás checando, que está personalizada tu mirada con ella. Aquí, pues esta foto me recuerda decirles siempre observación de lo que les estoy diciendo. Ahí está la vaca, parió solita, todo muy bonito. Pero cuando yo vi o pasé por ahí, yo vi que la becerra, bueno, de lejos yo vi que la becerra como que se pegaba en la cabeza. Entonces me acerco y lo que pasa es que la vaca yo creo que quedó tan agotada, se cansó en el trabajo parto, que quedó tan agotada que no se quería levantar la vaca. O sea, no era hipocalcemia, vean en la cabeza, no es hipocalcemia, pero quedó muy agotada.
El detalle es que a la hora de quererse levantar la becerra, una parte del tren posterior le estorbaba. La becerra hacía el movimiento de levantarse, pero la propia vaca, la propia madre, no dejaba que se levantara o que tuviera sus posiciones hacia levantarse y se caía la becerra. Y se caía. Entonces, bueno, pues ahí pregunté, ¿quién vela los partos? No, pues aquella persona y sabe dónde están. Ya muevan esa becerra. Y hagan lo que tengan que hacer, becerra para recién nacida y vaca recién parida, porque la becerra se está desesperando y se está golpeando. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Observación, observación y observación. Vean aquí estas vacas pariendo. Tenemos la verdadera posición, bueno, salvo que el rumen está arriba, eso no me gusta. Pero esta posición de cúbito totalmente completo y con las extremidades estiradas, esta vaca sí está cumpliendo con la etapa de expulsión. Nomás, salvo que se equivocó de costillar, ¿verdad? Debería ser al revés para que el rumen quede abajo. Pero ahí viene. Lo que pasa es que cuando se tienen las contracciones abdominales, que es lo que le llamamos pujo, esta es la posición y las extremidades estiradas. Ahí es donde vamos a decir que se le saca más jugo a las contracciones abdominales llamadas pujo. La otra que está también en decúbito, pero no completamente, pero sí el rumen lo tiene hacia abajo, arriba del becerro, ahí viene pariendo bastante bien. Nomás aquí es un poquito atípico que este saco amniótico, no es el adelantoides, el amniótico todavía venga completo. Es un poquito atípico, pero bueno, ahí está pariendo y si no lo rompe en lo que le falta, pues tú lo tienes que romper, porque ya salió el becerro. Y vuelvo a poner en mi incógnita qué pasaba en la mente de mis amigos, porque la verdad son mis amigos, en hacer este pasillo para parir aquí las vacas. ¿Qué pasaba en la mente? ¿Qué pasa con los partos que vienen en presentación posterior? O sea, las patas traseras. ¿Vamos a asistir? Sí, aquí sí. Cuando ustedes tengan la seguridad de que viene de presentación posterior, o lo que llamamos patitas traseras, porque también se le llama a las manos patitas anteriores, o sea, es de los dos idiomas. Pero cuando viene de patitas traseras, sí, 100% hay que sacarlo. 100% hay que sacarlo. Porque fíjense lo que estaba diciendo. Cuando viene la clásica y la gran mayoría de presentaciones anterior, el parto es un desgaste energético enorme, tan enorme que acabamos de ver una vaca que les platiqué que no se levantaba, quedó agotada. Y no era hipocalcemia, quedó agotada. Entonces, imagínense en una presentación posterior. Entonces, no hay que abusar de la nobleza de la vaca y de la fisiología y la naturaleza del parto. Y si vemos que son patitas traseras, pues va para afuera. Y obviamente, viendo que todo venga bien, va para afuera. Hay que ayudarle a esa vaca. Es la única que le digo que sí le vamos a asistir, aunque venga todo bien. ¿Qué nos dice la fisiología del parto? La maduración y la dilatación del cuello uterino. Dice fisiología, o sea, cosa normal. La activación y estimulación de la musculatura uterina, la adquisición por parte del feto de una estática fetal normal para un parto tóxico normal. O sea, cuando se refiere posición estática fetal, quiere decir cómo viene. Como estática fetal es cómo viene la presentación. Y luego la expulsión del feto o becerro o becerra, desprendimiento y expulsión de las membranas fetales. Pero fíjense, desprendimiento y expulsión. Y luego, la teoría del parto se basa en que el producto libera cortisol debido al estrés causado por la placenta se vuelve insuficiente para nutrir y oxigenar el producto. Ya llegó el término de la gestación, la placenta ya no puede más. El producto ya no tiene espacio, está limitado. Y el hipotálamo fetal, pues ya maduró, o sea, ya que madure, ya maduró. Si es el momento del parto, ya maduró. Entonces, los niveles de progesterona caen notablemente 24 horas antes del parto y los estrógenos producidos por la placenta tienen acciones a varios niveles. Incrementa la sensibilidad del miómetro a oxitocina, las contracciones.
producen reblandecimiento del cuello uterino, actúan en el complejo carúncula cotiledón produciendo prostaglandinas, activa la síntesis y liberación de prostaglandinas a partir del miometro, desencadena la formación de receptores de oxitocina en útero, estimula la producción de prolactina a nivel de adenohipófisis. O sea, esto nos va a suceder, dice aquí, nos hace la leyenda que 24 horas antes. Bueno, aquí ya que estamos hablando, pues próximo al parto y vamos a entrar a las etapas o fases del parto, pero esto hormonal, ¿qué desencadena? Como ya llegó la finalización, la placenta ya no puede nutrir ni oxigenar, el becerro ya no cabe. Hay un estrés muy fuerte del becerro, hay un estrés bastante fuerte del becerro. Entonces, el hipotálamo del becerro va a liberar la hormona liberadora de la adrenocorticotropina, para que viaje a la adenohipófisis y a la vez va a producir la ACTH, que le llamamos adrenocorticotropa, que se vaya a las glándulas adrenales. Esta ACTH, adrenocorticotropa, se va a las glándulas adrenales para la producción o la segregación del cortisol. Bueno, tenemos mucho cortisol, pues hay estrés, tenemos mucho cortisol, pero esto es el becerro. De hecho, este eje es muy importante en el momento del parto. Este eje se le llama hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces tenemos mucho cortisol y este cortisol ya nos cambia completamente todas las hormonas en el trabajo del parto, a nivel placenta y desencadena junto también con el nivel de la madre y cambia todo el panorama porque ya vienen ahora sí las etapas. Entonces, por ejemplo, esta presencia de cortisol tan alto, que por cierto, este cortisol alto del becerro, que todavía no sale, es más alto que el propio cortisol de la vaca, propiamente de la vaca. El becerro tiene un cortisol más alto. Entonces nos va a desencadenar una relación positiva en estrógenos que van a estimular oxitocina y también prostaglandina. Y estos estrógenos y prostaglandinas pues van al miometro para empezar con todo lo que son las contracciones. Sabemos que ya la progesterona va en decaída fuertemente y bueno, también por las prostaglandinas pues hay lisis del cuerpo lúteo. De antemano, días, semanas atrás, la progesterona va cayendo y aquí en un momento del parto pues ya hay lisis del cuerpo lúteo. Y las prostaglandinas también van ganando terreno, los estrógenos, sobre todo en el momento del parto, es muy elevado, mucho muy elevado. Después caen drásticamente, pero en ese momento es muy elevado y desencadenan otras funciones. A la vez, todo este desencadenamiento y todas estas estimulaciones, pues también a nivel vaca. A nivel vaca, sobre todo cuando el becerro o el producto, el feto, pasa por cervix, está pasando por cervix el producto, hay estimulación para que la propia vaca libere la oxitocina que tiene en la neurohipófisis o hipófisis posterior. Entonces, si libera la oxitocina, pues va a ayudar todavía más a lo que vienen siendo las contracciones. Entonces aquí, inicio de las contracciones uterinas y dilatación del cervix. Ahora dice, al aumentar la presión en el interior del útero, el feto rota sobre su eje acomodándose lo mejor posible. A ver, hay presión. Entonces ya el producto, el becerro, ya debe de acomodarse, porque ya va a salir. Si no estaba acomodado, ya debe de acomodarse. ¿Dónde se acomoda? En esta primera fase de dilatación, en donde esta se divide en dos, pasiva y activa. Completa la fase y una vez muy adelantada. Es de 6 a 16 horas, pero siempre hablamos que en la fase de dilatación es de 2 a 6 o de 3 a 6. Sí, esa es la fase activa. ¿Y por qué decimos siempre la activa? Porque es donde hay contracción del útero. En la fase pasiva no hay contracciones, pero sí hay muchos otros papeles que tienen ahí la vaca y su cría, en especial el acomodamiento y el inicio de la dilatación para un posterior, horas después, posterior al parto. Y aquí está otra vez este esquema donde nos habla del estrés fetal, las ACTH o
fetal, en donde a final de cuentas vamos a tener un cortisol elevado. Esto nos va, bueno, la progesterona va hacia abajo, los estrógenos se elevan, la prostaglandina se elevan. Ahí claro que hay las chinas para los ligamentos, pero si seguimos los estrógenos, pues claro que hay contracción uterina, hay presión en el útero, y pues hay estimulación, dilatación y paso del producto, y la oxitocina pues hace que con las presiones uterinas y las presiones abdominales, que son diferentes, y con el apoyo obviamente de la oxitocina de la vaca ya también, pues no queda más que tener el parto. Y cuando todo esto está bien, pues no vamos a asistir a la vaca. Entonces otra vez estoy poniendo aquí este cuadro, pero apoyándome con estas leyendas. Progesterona de 6 a 15 nanogramos por mililitro durante la gestación, y declina de 2 o 3 semanas antes preparto para caer por debajo de 1 nanogramo. Aquí estamos viendo la progesterona. Vean, aquí nos está hablando de días. Vean cómo cae en el momento del parto. Menos de 1 nanogramo. ¿Qué más nos dice aquí? Nos dice los corticosteroides fetales van de 5 nanogramos por mililitro 3 semanas antes del parto a 25 nanogramos por mililitro 4 días previos al parto. O sea, van subiendo, tanto que la ACTH fetal se incrementa 2 días antes del parto, y los corticosteroides fetales llegan hasta 70 nanogramos. Pues es lo que acabo de decir prácticamente, pero ya aquí con los esquemas. Vean, por ejemplo, cómo está la curva de los estrógenos y cómo están las prostaglandinas. O sea, van de la mano. En el parto van los estrógenos y las prostaglandinas, y estas se estimulan. Bueno, de hecho, los estrógenos va a también estar estimulando con una retroalimentación con las prostaglandinas, y estas estimulan también la citocina. O sea, todo está coordinado. La naturaleza no se equivoca, todo está coordinado. Aquí en esta otra leyenda, pues nos habla prácticamente lo mismo con las intensidades de las contracciones, que les repito, una cosa es contracción uterina y otra cosa es contracción abdominal, que ahorita la vemos. Aquí nos está diciendo el pico del cortisol, y lo dice cambios en las carúnculas y aumento de la producción de estrógenos, lo que acabamos de decir, y aquí están amplificadas las curvas. A ver, la vaca puede alterar el momento del parto por estrés o cambios en el manejo. Me pongo así porque aquí hay un cuadro que no lo puedo quitar y no me deja ver muy bien. Pero bueno, la vaca puede alterar el momento del parto por estrés o por cambios de manejo. Ahí tenemos un dibujo, un esquema de prácticamente ya saliendo el producto. Bueno, el feto controla el día en que se producirá el parto, por todo lo que acabamos de decir. El feto va a decir, este día llego al mundo, pero la vaca controla la hora. ¿Por qué la vaca controla la hora? Ya lo estuve diciendo. Porque si la vaca sufre estrés, no va a parir en ese momento. No va a parir en ese momento, se va a alargar el parto por estrés de la vaca. Ahora, la fase prodrómica o preparatoria, unos autores la toman como la primera fase junto con la de dilatación, otros la separan, la gran mayoría la separa. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice aquí? Comprende de 2 a 4 semanas ante parto, esta fase prodrómica o preparatoria. Hay relajación, elongación y eremitización de la urea. Ok, eso de eremitización y alargamiento de la urea, perdón, de la válvula, hoy nomás la urea, eremitización de la vulva. Esto de eremitización y alargamiento de la vulva, hay autores que dicen que se ve 1 semana o 2 semanas, hay autores que dicen que son 2 semanas. Bueno, no nos vamos a pelear si son 2 semanas antes del parto o 1 semana. Lo que sí es que mínimo 1 semana vemos esto en la vaca. Y ya estamos hablando de que posiblemente en 1 semana va a parir, o algunos autores han tenido resultados de casi hasta 15 días antes. ¿Qué más tenemos que ver? Edema y agranamiento de la ubre. Pues claro, bien sabemos que antes de parir la vaca, pues va creciendo la ubre, tanto que debe parir en un edema fisiológico, no patológico. ¿Y por qué? Porque ya tiene preparado todo para un año nuevo de leche, y sobre todo la preparación del calostro. Y luego descenso de la temperatura rectal. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Que la vaca baja de temperatura de medio grado a 1 grado de 6 a 16
Ay, sí, aquí ya me confundí por tantos números aquí, pero más o menos es de un medio grado a un grado de 2 a 36, de 6 es otra que más abajo. Es de 2 a 36 horas antes del parto. A ver, pero aquí hay que tener esta observación. La investigación dice que baja de medio grado a un grado de 2 a 36 horas antes del parto. Entonces, ¿le tengo que clavar la temperatura? No, no quiero que le estreses, pero estamos conscientes de que pasa eso. Ahora, cambios en la viscosidad de la secreción vaginal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como se desintegra el tapón cervical, entonces vamos a ver, ahí vamos a ver, aparecen cordones filamentosos a lo largo de la vulva, pero ¿cuándo sucede esto? Esto sucede entre 24 y 48 horas antes del parto. Eso lo podemos ver. Eso sí lo podemos ver. Y luego, agrandamiento al cervix, bueno, es todo la etapa completa de dilatación. Y la relajación del ligamento sacroiliaco, o sea, vemos esa caída. Lo único que sabemos es, para ser un poquito más exacto, que cuando hay un desplazamiento de 5 centímetros, pues la vaca en 24 horas va a parir. Y a mí me tocó ver gente adulta del rancho que esto lo veía, pero bien puntual, ¿eh? Y casi nos decía que unas paría la vaca. ¿Qué hacía esa gente? Observar, observar y observar. Bueno, los periodos o etapas del parto, pues tenemos la dilatación cervical de 2 a 6 horas, expulsión fetal de media hora a 2 horas, expulsión de placenta de media hora a 6 horas. Aquí esta es una cita, abajo está otra cita. Prácticamente está lo mismo, nomás donde dice expulsión del producto de 30 a 40 minutos y aquí de 30 minutos a 2 horas. O sea, aquí nunca vamos a encontrar a los autores o los investigadores que estén así bien puntuales, como si nos estuvieran diciendo números matemáticos o fórmulas matemáticas. Aquí es biología, aquí hay muchos rangos. Nomás quiero hacer esta observación. Aquí donde dice dilatación cervical 2 a 6 o 3 a 6, se refiere a la etapa activa, a la etapa donde hay contracción uterina. No está refiriéndose a la primera etapa que es pasiva. Entonces, por eso decía, la dilatación cervical, hablando completo, pasiva y activa, es de 6 a 16 horas. Aquí es donde me confundí el término. De 6 a 16 horas. ¿Dónde está el grueso de la dilatación cervical? En la parte pasiva. Y nosotros tomamos mucho en cuenta en la práctica la parte activa porque ya hay contracciones uterinas, más no todavía abdominales. Bueno, vamos viendo una por una. En la cervical, aquí la dilatación cervical, aquí lo que le estoy diciendo, fase pasiva y fase activa. ¿Qué sucede aquí? El feto rota a la posición de parto, eso es en la pasiva. Comienzan las contracciones uterinas, la vaca está inquieta, molesta, se mira a los flancos, muge, patea, bla, bla, bla. Aquí estamos hablando de la activa y la expulsión del saco, de los sacos, ¿no? El amniótico, pues realmente es el último. Primero es el adelantoides, pero aquí está diciendo bien el amniótico que es el último. De hecho, cuando se dice la expulsión del saco amniótico y que se revienta ese saco, que prácticamente ya lo estamos viendo, y hasta vemos a veces las manitas porque ya reventó, como se ve aquí atrás de esta foto la manita, ahí es donde investigadores dicen que ahí se termina la etapa de dilatación cervical. Y luego que nos dice la expulsión fetal, que habla aquí de media hora, 2 horas. La vaca normalmente se tumba. Es mejor que se eche sobre el lado izquierdo para que la panza quede por abajo del feto y ayude a la expulsión. O sea, el feto está arriba del rumen. Si se echa por el lado derecho, muchas veces el rumen quedará por encima y nos va a dar daño, ¿no? En esta posición de la foto, el rumen está por abajo. Dice, el feto entra en el canal del parto. Aparecen las patas delanteras y la cabeza. Contracciones uterinas directas en creciente intensidad y frecuencia. Contracciones abdominales fuertes, salida de los líquidos de las bolsas y sale la becerra. Eso es la expulsión. Pero aquí hay dos cosas muy importantes. Contracciones uterinas directas y crecientes en la fase activa de la dilatación. Ahí vemos mucho eso, ahí empiezan, pero contracciones abdominales fuertes. ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que sucede es que
Estas fases, a eso les digo que por eso dura de 3 a 6 horas, la primera, las uterinas. Y aquí da puerta, aquí están estas contracciones, en esta última fase de dilatación, pero da puerta a que esté caminando, son contracciones uterinas, va caminando el becerro, va hacia el canal de parto. Es más, muchas veces, cuando está pasando el cervix, se rompe la primer bolsa, la bolsa de mayor líquido, del alantoides, que eso pues sirve también para que siga caminando. Pero a la hora de estar pasando por el cervix y que camina ahora sí que las paredes de la vagina, ahí es donde hay una estimulación muy fuerte en la neurohipófisis de la vaca para que se empiece a liberar la oxitocina y ayude también de la vaca, aquí en este caso de la vaca. Y cuando está en canal de parto, o sea, todas las paredes, todo lo que es la pared vaginal, va a haber, como hay presión, hay una estimulación y vía refleja, ahora sí, vía refleja, va a haber contracción de los músculos abdominales. Entonces, al tener contracción abdominal, va a incrementar la contracción uterina, que va a incrementar la contracción intraabdominal, que esta va a incrementar la contracción uterina. Entonces vamos a tener dos contracciones que salen porque sale el becerro. Aquí el problema es si está mal acomodado. Entonces por eso llegan a morir los dos. Porque las contracciones están, la naturaleza está trabajando, pero no está acomodado o no cabe, no puede salir. Entonces estamos contra el tiempo. Y esto es lo que debemos de fijarnos mucho. Esto es lo que debemos de fijarnos mucho para tomar las horas de a qué horas vamos a actuar. Entonces, ahora sí ya se los digo, ya con dos fotografías. ¿Cómo deben de parir las vacas? ¿Cómo deben parir las vacas? ¿De pie o echadas? Bueno, si estuviéramos en una mesa redonda, pues yo aquí me quedo callado y espero que alguien levante la mano, que no es el caso, pues. Y la naturaleza no se equivoca. ¿Cuántas veces vemos que las vacas están pariendo de pie? Pero todo lo que les estoy diciendo, la vaca debe de estar de cúbito, la vaca debe de estar recostada, la vaca debe de estar estirada. Es más, la vaca que está pariendo de cúbito o echada y no se estira como la otra vaca que vimos, que estira los 4 miembros, no le está sacando el provecho a la contracción abdominal, no uterina, abdominal. Entonces la naturaleza nos está diciendo las vacas deben de parir echadas, así de fácil. Aquí, a partir de mañana, quienes están activos en esto, a partir de mañana cuando vean una vaca parida, ¿por qué? Digo, pariendo parida, ¿por qué está pariendo parida? Porque tiene mucho estrés. La vaca no tiene confianza, la vaca tiene miedo, la vaca está en posición de fuga. Entonces, hay que estudiar qué está pasando en ese corral, que las vacas están pariendo de pie, porque no deben de parir de pie. Bueno, aquí tenemos una serie de fotos, que algunas ya las vimos, pero otra vez la pregunta para repasar. ¿Qué pasa cuando viene de miembros posteriores? Esas sí hay que ayudarles. Y luego, ¿cuánto tiempo dura el trabajo de parto en una vaca? Finalmente, el dolor de las contracciones obligan al animal a recostarse, lo que estoy diciendo. La etapa preliminar suele de 2 a 3 horas en vacas y de 4 a 6 horas en vaquillas. Durante la etapa de expulsión, la cría por nacer es forzada y expulsada a través del canal de parto. O sea, todavía sigue como la moneda, ¿a qué horas vamos a actuar? En la expulsión de la placenta, relajación de los cotiledones de la placenta, las contracciones uterinas expulsan la placenta. Entonces, aquí, bueno, ¿cuánto es la expulsión de la placenta? Podemos decir que de media hora a 12 horas, no. 8 horas, mi experiencia dice que no pase de 6 horas. Como dije, mi experiencia dice que no, que es lo que se ha observado durante muchos años. Vaca al parir y tira la placenta, son membranas fetales, palabra más elegante, antes de las 6 horas, es una vaca que para mí no va a ser vaca sucia, ¿eh?
O sea, no va a tener una metritis infecciosa patológica. Lo que me fijé es que vacas que tiran la placenta a las 8 horas, sí son vacas que me van a dar algo de lata. Y las vacas que tiran la placenta a las 12 horas es un problema para mí. Estoy hablando de mi experiencia. Entonces coincido donde ya muchos autores dicen que la placenta no debe de estar más de 6 horas y que la tuvo que haber eliminado, natural la vaca. Y eso todo es un trabajo de nutrición y de manejo de pesebre, bla, bla, bla. Entonces, en mis años de hace muchos años, están coincidiendo con estas nuevas teorías. Y obvio, desde que yo veía esto, pues no, decía que yo no probaba ni 8 horas, ni 8 horas. Ahora, me voy a esta otra diapositiva. Bueno, aquí pongo esta tacha de que no se separaron. El placentoma sigue, no se separó la carúncula por parte de la vaca y el cotiledón por parte de la placenta, y ahí están todavía pegadas o retenidas. Hay literaturas que dicen 12 horas es una placenta demorada, 24 horas es una retención de placenta. Para mí, ambas son problemas y no la debemos de tener así. Aquí, por ejemplo, tenemos estas citas en donde se habla 24 horas como que es normal. Bueno, no sé. Para mí, claro que no es normal. Es una vaca que me da demasiada lata. Y toda vaca que asistimos, la verdad, nos va a dar problema, ¿eh? Toda vaca que asistimos nos va a dar problema. Y toda vaca distosia, pues claro que también nos va a dar problema. ¿Y por qué lo separé? Porque vuelvo a insistir, ¿cuántas veces se asiste a la vaca y no lo necesita? Entonces hay que asistir a la vaca cuando lo requiere, no cuando no lo requiere. Y van a ser vacas problemas después en metritis y hasta quizás endometritis. Entonces, ¿cuándo y cómo asistir a la vaca? ¿Cómo y cuándo asistir a la vaca? Observaciones. De cuando rompió la bolsa, el tiempo puede ser hasta 2 horas. O sea, ¿cuál es la primera bolsa que se rompe? Normalmente, pues la más grande, la de los galantoides. Y esta puede romperse desde el puro paso del cervix. ¿Por qué? Por la presión. Puede ir romperse o puede romperse, es más, a veces hasta el final. Pero por lo general se rompe primero en el canal del parto. Ahí sí, que no pase de 2 horas y tienes que actuar. Y tienes que actuar. Ahora, de cuando hace, yo lo pongo. Esto es lo que son palabras que yo puse. Bueno, en realidad las 4. De cuando hace el primer pujo verdadero, 30 minutos, máximo 1 hora. ¿A qué me refiero con el primer pujo verdadero? Al final de la etapa de dilatación. O sea, el becerro ya está en canal de parto y prácticamente asomándose por la vulva. Ahí es donde están las dos contracciones muy fuertes, ya finiquitando el parto, las dos muy fuertes para que salga el producto. Una cosa es que esté desde las pezuñitas anteriores hasta la parte posterior entera del becerro, ahí en canal de parto, y otra cosa es que ya esté empezando a salir. Entonces, como ahí finaliza la etapa de dilatación y como ya hay todos los mensajes para ambas contracciones, no más de 1 hora, o sea, 1 hora me estoy yendo lejos. Cuando todo está bien en esa posición, en media hora paren. En media hora paren. ¿Se acuerdan el comentario de si usan parideros? Si usan parideros y antes de que se asome, tú la cambias. ¿Y cómo sabes? Pregúntale al trabajador. Bien sabe ese abultamiento de que están las manos ahí. Bien lo sabe. Y es más, si se mueve un poco la vaca por X circunstancias y que se abra un poquito la vulva, ahí van a ver la uñita, como quien dice. En ese momento, cuando queman la vaca, en media hora ya parió. Entonces, el manejo del parto es observación en minutos. Y si van a actuar, pues maximizar la higiene y no usar jabones comunes, porque queman un poquito ahí las mucosas, hay que usar otro tipo de jabón. Hay un jabón en polvo que se usa mucho para estos casos de distosia, casos de reproducción, y también para usar al lubricar el guante de palpar, que es comercial y tú le pones ahora sí que los niveles de agua dependiendo lo lubricante. No, 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 como que no es muy válido andar hablando de los comerciales, pero bueno, ese lo conocen mucho los que están en estos movimientos y en la reproducción. Ese creo que no afecta, pero un jabón comercial sí. Un comercial me refiero a ropa o manos.
Luego, siempre que vayamos a intervenir en un parto, debemos evaluar la situación haciendo las siguientes preguntas. ¿Está el cuello uterino de la vaca dilatado? Si el cuello está suficientemente dilatado y tocamos libre el paso del becerro, entonces no existe ningún estrechamiento, no hay ningún problema. De ninguna manera debes de actuar. Pero si la vaca no está dilatada, podemos herir el becerro y muy probablemente la vaca con heridas en el cuello uterino que perjudicarán su vida productiva. Se rompió la fuente, está el saco amniótico roto. Una vez que se rompe el saco, es importante actuar en forma rápida, ya que el impulso del becerro para respirar por primera vez se produce debido a la diferencia de presión que existe medio acuático y medio aéreo. Por eso estoy diciendo, ya se rompió la bolsa, no más de 2 horas y debe estar afuera. Porque como primero se rompe la grande, la deltoides, quiere decir que todavía hay tiempo porque esa se rompe por presión. Quiere decir que todavía hay tiempo, pero no más de 2 horas. Viene el becerro. Si la posición del becerro no es la normal, con las patas delanteras por delante y por la cabeza entre ellas, debemos evaluar si seremos capaces de corregir la posición antes de que el animal entre en el canal de parto, ya que en el canal de parto los esfuerzos de la vaca por expulsar al becerro solo sirven para agotar a la vaca y aumentar el sufrimiento del becerro. Pues es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Yo lo único que sé es que cuando está en canal de parto y viene una manita atrás, dobladita atrás, y está en canal de parto y están las dos contracciones, ¿cuándo le vas a ganar esa contracción? Nunca. Entonces, en el momento que no haya contracción, es cuando metes el becerro y jalas la manita. Pero ese es el de los problemas, el mínimo, porque hay otras posiciones, híjole, dificilísimas. Luego, todas las presentaciones de las patas traseras por delante son preocupantes y la salida del becerro debe hacerse lo más pronto posible porque es demasiado agotador. Es la que les digo que es así, hay que asistir. ¿Tiene el suficiente paso, anchura de pelvis de la vaca para parir? Si creemos que el becerro puede salir por el canal pélvico o el canal del parto después de atar las manos, debemos de tirar alternativamente de cada uno de los brazos. Una vez que la cabeza y extremidades anteriores están fuera, seguiremos tirando de forma progresiva. O sea, siempre va a ser hacia abajo. Si lo están sacando de pie, hacia abajo. Si está recostada o de cúbito la vaca, hacia abajo. Despacio, pero sin pararse hasta que salga la totalidad del becerro. En la misma, tiene suficiente paso. Cuidado con los partos lentos. Muchos de estos becerros nacen muertos o mueren a las 24 48 horas después de nacer debido al estrés fetal. En la fotografía del medio les recuerdo. Todo está bastante bien. Vean la cama, vean el espacio, todo está bastante bien. Pero la vaca se quedó a medio becerro. Ya a medio becerro la vaca ya no pudo pujar, ya no lo sacó. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque la estábamos observando. Estábamos viendo otro tema, pero nosotros estábamos a distancia y la vaca no nos veía y nosotros estábamos en otro tema. En el momento que vimos la hora, porque el partero y yo tomamos a la hora de ver la vaca que ya se vio el producto, los dos sin ponernos de acuerdo, sincronizamos el tiempo y pues yo creo que no pasó ni media hora cuando, ¿sabes qué? Sácalo y todo estuvo bien. Ahora, aquí déjenme explicar esto, para que no se vaya a sentir nadie. Muchos de los problemas del manejo del parto son creados por el mismo personal a cargo, ya que en ocasiones intervienen muy temprano al parto o no saben determinar el momento preciso de pedir ayuda. ¿A qué me refiero? Pues cuando no se tiene la experiencia, cuando no se tiene el conocimiento. ¿Cuántas veces ya está pujando, se ven las manitas y vamos para afuera? Ah, caray, espérate. Apenas va a empezar ahora sí la etapa de expulsión, espérate. No, vamos para afuera que no tengo tiempo para dejarla, no puedo venir. O sea, son dos cosas. Primero, a lo mejor todavía no sabe, pero hay mucha gente que sí sabe y puede darnos una clase de eso, pero dice, tengo que ir a tal lado y no puedo estar velando esta vaca. Vámonos para afuera. O hay cambio de turno, hablando de establos más grandes. Entonces, para no dejar un problema al otro compañero, mejor lo saco, porque a veces no lo sacan porque saben lo que están haciendo. Pero el otro compañero, a la hora que quiso actuar, fue demasiado tarde porque apenas ya entró al turno nuevo. Y sí había una distosia.
Entonces, todas esas películas ya me las sé. Hay que estar bien coordinados y que la gente esté capacitada. Partos anormales o distóxicos, partos con algún grado de complicación que amenazan la supervivencia de las crías, de las madres. Los partos distóxicos generalmente son causados por estos dos grandes rubros. Una inadecuada posición del feto dentro del útero que impide la salida correcta del animal, o la estrechez de la región pélvica de la vaca o vaquilla, o también debido a un gran tamaño de la cría, como dos grandes columnas, pero hay más. O sea, ¿cuántos factores hay para la distosia? Incompatibilidad del feto y la pelvis, o sea, no sale. Mala posición fetal, que hay muchas posiciones muy malas. Dilatación incompleta o cervix o vulva. No hay dilatación en cervix, o tampoco la vulva. Gestación gemelar también da problema. Falta de tono de inercia uterina, o sea, falta de tono. Eso me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado ver que por problemas nutricionales las vacas se cansan muy pronto y no se actúa y se ahogan los becerros. Eso también me ha tocado verlo. Es raro, pero me ha tocado ver. Torsión uterina, que eso sí es muy grave. O sea, vamos ahora a separarlos por causas de distosis por parte de la madre. Pelvis estrecha, debilidad de las contracciones, mala condición corporal, flaca o gorda, cansancio debido a un trabajo prolongado de parto. Por el feto, mala presentación, posición o postura, cuerpo del feto demasiado grande para el tamaño de la madre, malformaciones, gestación gemelar. Cuando sean vaquillas, eh, vean todo lo que quieran del catálogo, pero hay una cosa muy primordial, facilidad de parto. Y cuando nace una cría, cuando nace una becerra y la ven toda amarillota, sufrió mucho. O sea, se hizo del baño la becerra adentro, el meconio, de tanto estrés. Entonces es un signo de que la becerra sufrió mucho en el proceso del parto. Por parte de la placenta, las distocias por parte de la placenta, ruptura de bolsas fetales muy tempranas, o la expulsión de la placenta antes del feto, que eso pues la verdad no me ha tocado, pero hay colegas que sí les ha tocado ver. Y vean ahí las múltiples mal acomodos de la becerra o en mala posición, muy mala posición, que esto es sudar, pero bonito, se te cansan las manos, sudas al por mayor y hacer la lucha por sacar. Cuando son gemelares esperamos que primero uno y otro, porque cuando se te amontonan así, pues a final de cuentas tienes que hacer uno para atrás y luego sacar al primero y luego sacar al segundo, porque cuando te das cuenta de esto es porque ya pasó tiempo. Bueno, de antemano, tú ya debes saber que viene gemelar, ¿eh? Ya si hablamos de programas reproductivos, pues a la hora de las palpaciones, tú ya debes saber que es gemelar. Pero si medimos los tiempos, pues ya se pasó el tiempo adecuado y tenemos que asistir al animal. Y si lo vamos a jalar, que sea en dos nudos, no un solo nudo. Por lo general hacemos un solo nudo, que sean dos nudos, a que a final de cuentas se juntan, ya en la práctica se juntan, tanto en anteriores como posteriores. Y aquí están las presentaciones típicas sanas, tanto anterior como posterior, pero todo normal. Y cuando se estiran los becerritos, pues es uno y uno con los brazos, vamos a decir que brazo uno, brazo dos, uno y uno. No es parejo, parejo se lastiman más y en un momento dado, si tienes problemas no sé, al paso hasta por la vulva, cuando es parejo es más problemático y cuando es uno y uno es más fácil. Miren, ¿qué me ha pasado en esto? Esto se dice de toda la vida, pero ¿qué me ha pasado a una compañera? Jálalo uno y uno sin descansar. Jálalo uno y uno sin descansar al pasito. La siguiente visita me puso una regañada. Te hice caso, jalando uno por uno, pero ella que prácticamente se colgaba del brazo con sus dos manos y lo único que hizo fue desprenderla el miembro. Entonces, sí, la teoría sí es uno y uno, pero no te descuelgues tus dos manitas con en una sola mano del animalito, haciendo la máxima fuerza, no. Uno y uno, sin parar, sin parar. Y obviamente también, es que mira, si tú tienes las dos manos ocupadas con las dos manos de las becerras, uno y uno jalando, no te va a dar oportunidad de que le pongas kilos y kilos y kilos a un solo miembro y lo desprendas. Y esto, quien me está entendiendo muy bien, es quien ha hecho esta operación. Ahora, ¿no estás seguro cuál es la presentación? No jales.
¿A qué me refiero en esta fotografía? Pues yo le veo buena parte de sus manitas y no veo la cabeza. Y luego, si no está seguro de lo que está viendo como presentación, busque ayuda. ¿Qué tal si es una mano y una pata? O sea, un parto gemelar, una mano y una pata. Entonces, aquí, ¿qué se requiere? Pues capacitar a la gente. Capacitar a la gente, llámese un médico nuevo o llámese los trabajadores que nos ayudan. Aquí esta fotografía, pues yo no sé qué le está pasando al becerrito, pero aquí el compañero hasta brinca en la cuerda. Por eso se ve buena parte de las manitas, pero ¿dónde está la cabeza? Entonces hay que capacitar a la gente. Manos dobladas, esta es una presentación de una distocia, pero de las fáciles. La acomodas y va para afuera. Ah, pero ¿por qué tuviste la asistencia? Porque pues se reventó la bolsa y ya son 2 horas. Ya no tengo que actuar. Y esta es de la parte posterior, que está un poquito más complicada, pero es de de los acomodos más fáciles. Pero aquí está un poquito más complicado, lo acomodas y vas para afuera. El problema fuerte es esto, torsión uterina, becerro vivo muerto, la dirección que se fue izquierdo, derecho, grados de rotación, corrección, bla, bla, bla. Vacas mayores de varios partos, un abdomen péndulo, ruptura de alguno de los músculos abdominales, desprendimiento del tendón prepúbico, úteros muy pesados. O sea, no sé, la teoría nos puede decir varias justificantes, pero a final de cuentas hubo una torsión uterina y hay gente que le gusta traer en vuelta y vuelta a la vaca. Pues bueno, ¿por qué no haces una cesárea ya? A la cesárea y vámonos, y acomodar todo. Ahora, vuelvo a insistir ya para terminar, la mayoría son partos eutóxicos, o sea, partos normales. Arriba del 90%, si tenemos a la gente capacitada, va a descubrir, como me lo han dicho los que cada rato asistían, van a descubrir que la gran mayoría son partos normales, son partos eutóxicos, no requieren de asistencia, salvo todo lo que mencioné, que lo lleven a la práctica y que lo perfeccionen, porque aquí no deja de ser una plática de 1 hora, hora y media. Conclusiones: observación e inicio de trabajo del parto, sin que la vaca se dé cuenta que la están viendo. Que la vaca exprese su comportamiento natural de parto. Evitar distracciones que pueden prolongar el trabajo de parto. Toma de tiempo para marcar los límites sin dejar de observar. Asistir a la vaca si fuera necesario. Tengo mis grandes dudas. O sea, no quiere decir que no reconozca distocias, claro, pero la práctica nos dice que la mayoría paren solas. Atención a la vaca y a la becerra. Y pues con eso veo como conclusiones. Y esta leyenda que está muy bien, dice: el cuidado del proceso del parto y la becerra recién nacida es el indicador más importante de bienestar en un estado. Y yo no lo dije, lo dijo otra persona. Entonces tenemos que cuidar el manejo del parto, que es el parteagua del periodo de transición. Y con eso pues yo terminaría. Dejen ver aquí.